al 44. Dice la palabra del Señor: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu precioso nombre, te damos gloria y honra y alabanza, Señor, y te pedimos en esta hora que nos asistas, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestra mente, que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, que, Señor, nos ayudes a comprender, Padre Santo, todo lo que contiene este pasaje, Señor, que tomes control, Padre, de todas mis debilidades, de todas, Señor, mis limitaciones en esta hora, Padre, porque todos los que estamos aquí tenemos una urgente necesidad de oírte a ti, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que seas tú, Dios del cielo, hablando a cada corazón, siendo propicio a cada necesidad, respondiendo cada interrogante y obrando en cada uno de nosotros tu perfecta salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los pasajes donde Jesús llora son importantes y muy significativos porque nos muestran un rasgo importante de su humanidad, o sea, nos muestran su sensibilidad, nos muestran su humanidad. Y no sabemos exactamente cuántas veces lloró Jesús, pero la Biblia registra 2 veces en las cuales Jesús lloró. La primera vez que la Biblia registra que Jesús lloró fue ante la tumba de Lázaro. Lázaro era un amigo muy cercano y muy amado del Señor Jesucristo. Y aunque el Señor Jesucristo sabía que Lázaro lo iba a levantar de entre los muertos, al ver a su amigo atrapado por la muerte, ¿cierto? Aquel que él amaba, él frente a esa tumba lloró y manifestó así su sentimiento, su amor y su humanidad. En ese momento llorar es lógico, es normal, es parte, ¿cierto?, normal del duelo. Y la segunda vez que aparece en la Escritura que Jesús lloró es aquí, en este pasaje que es llamado la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Esto sí es un poco más desconcertante porque no concuerda que Jesús llore y que todos los teólogos y aún los traductores de las Escrituras hayan llamado a este evento, hayan llamado a este pasaje la entrada triunfal.
Es decir, que se supone que el Señor Jesucristo está en un día de gloria, está en un día de triunfo, está en un día de victoria, pero encontramos que el Rey de gloria, que el Rey que está entrando a su lugar, por así decirlo, al templo de su pueblo, ese Rey, lejos de tener una actitud de gloria y de victoria o de triunfo, este Rey está llorando. Este acontecimiento es uno de los pocos acontecimientos que está narrado en los 4 evangelios, porque los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman sinópticos, porque miran los mismos hechos de una manera simultánea, pero en diferentes ángulos, por así decirlo. Casi todo lo que está en los sinópticos no siempre está en el evangelio de Juan, porque Juan fue un evangelio posterior a los sinópticos y con un propósito totalmente diferente al de los sinópticos. Pero cuando un evento en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo queda plasmado en los 4 evangelios, es porque es supremamente importante, supremamente significativo, y que nosotros tenemos que conocerlo y tenemos también que interpretarlo correctamente. Entonces vamos a mirar en los sinópticos, o sea, en conjunto, todo lo que hay. Vamos a mirar, por ejemplo, este evento sucedió inmediatamente después de que Jesús. En los sinópticos aparecen muchas cosas que arrojan mayor luz acerca de este pasaje. Y por ejemplo, el burrito, una de las cosas que tenemos que resaltar es, bueno, número 1, que fue exactamente después de la unción en Betania. Coincidencialmente, cuando orábamos, escogimos el texto de la unción en Betania para invitarnos a derramar nuestra vida en oración y en adoración al Señor. Él fue ungido con un perfume y ya viene rumbo, pues, al propósito para el cual Él vino a esta tierra, a morir. Y también nos hablan del burrito, ¿cierto? En los 4 evangelios nos hablan del burrito. Este asunto del burrito o del pollino fue profetizado 5 siglos antes por el profeta Zacarías. Y vamos un momentico al capítulo 9 del profeta Zacarías. En el versículo 9, Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Habían pasado 5 siglos de esta profecía, y el Señor Jesucristo tiene sumo cuidado en el cumplimiento de estas cosas, y eso es uno de los puntos muy importantes de este pasaje, y es que todo lo que está escrito en la palabra se tiene que cumplir. Y no solamente se cumple porque Dios es soberano, no es solamente eso lo que quiero resaltar, es que Dios es soberano, que Él controla toda la historia, todos los acontecimientos, y que todo lo que está escrito se cumple, sino que lo que más me gusta es que el Señor Jesucristo tiene celo por el cumplimiento de las Escrituras. Por eso personalmente yo tengo a veces mucho conflicto a la hora de orar, porque muchas veces cuando se desconocen las Escrituras, nos encontramos orando para que no se cumplan las Escrituras. Es decir, nos encontramos a veces orando para que no sucedan las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y eso es una total locura. Eso es una total locura. El Señor Jesucristo sabía que estaba escrito de Él, que Él tenía que entrar así en un burrito. Tenía que entrar así porque así lo decía la Escritura. Tenía que entrar así porque eso tenía un significado. Eso tenía un significado profundo con respecto a la manera como Dios está tratando con Israel, y un significado profundo con respecto al carácter de Dios, al carácter de la misericordia, de la ternura y del amor de Dios para con un pecador rebelde. Él entra en un burrito mostrando su humildad y su mansedumbre, virtudes que la humanidad desprecia, virtudes que la humanidad no exalta para nada, aún las consideran como debilidad.
sobre todo en este contexto donde el Señor Jesucristo, recordemos, ha dejado su gloria por venir acá a la tierra. Es el más alto, el más sublime, el más glorioso, pero sin embargo su entrada triunfal no es en un corcel de guerra impetuoso y majestuoso, sino que es en un burrito humilde y sencillo. Bueno, el Dios de los siglos tiene una agenda, hermano. Y la gran miseria de la humanidad, es que tenemos una revelación clara, tenemos una revelación precisa, tenemos una revelación confiable de todos los eventos de la historia y de la humanidad, y preferimos siempre vivir en la ignorancia. Repito, si detalles tan aparentemente insignificantes, porque el hecho de que entrara en un burrito parece ser insignificante. O sea, ¿qué tanto es que entre en un burrito? Venían caminando, ¿por qué se detiene y dice, vayan allá a la aldea de enfrente y traigan un burrito? O sea, ¿por qué detenerse ya justo cerca a la entrada de Jerusalén? ¿Por qué detenerse por un burrito? ¿Qué de malo tenía que entrar a pie caminando si todos los que venían atrás venían reconociendo su grandeza y su poder? Mire, en la unción en Betania, Él está rodeado de todas las personas que lo vieron resucitar a Lázaro. En Betania, Él fue ungido por la hermana de Lázaro. Ella consideraba que ese perfume costoso no era nada, porque el que estaba ahí le había devuelto a la vida a su hermano. Y todos los que estaban alrededor sabían que Él era supremamente glorioso y supremamente digno, aunque su apariencia fuera la de un humilde carpintero, porque los habían visto, escuche, lo habían visto. En Betania fue el acto más escandaloso, por así decirlo, del Señor Jesucristo. En Betania Él levantó a un muerto que tenía más de 4 días de estar siendo velado. Y eso fue a ojos de todo el mundo. Y esa multitud que venía detrás de Él, venía proclamando su grandeza, venía proclamando su poder. No necesitaba un burrito, para hacerse ver. Él había hecho algo supremamente glorioso y todo Israel ya conocía lo que había sucedido. Pero detalles tan, repito, aparentemente insignificantes, era preciso que se cumplieran. Y eso nos muestra acerca de la precisión con que se van a cumplir todas las cosas que todavía faltan por cumplirse. Gloria a Dios. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos que lo seguía una multitud que venía de Betania. Esa multitud venía de Betania, como lo acabamos de ver en Lucas 19. Pero si nosotros miramos un poquito Juan capítulo 12, resulta que había otra multitud que no venía de Betania porque iban a celebrar la Pascua, y la Pascua es una fiesta nacional donde todas las provincias de Israel, todos los habitantes de las provincias de Israel convergen, es decir, hay unas peregrinaciones hacia el templo en Jerusalén. Entonces en Juan capítulo 12, versículo 12, leemos que hay otra multitud. En el Juan 12:12 dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, trate de captar el cuadro. Jesús viene por la ruta que conecta a Betania con Judea. Él viene por esa ruta, que es una ruta al sur de Jerusalén. Pero estas multitudes provienen del norte de Jerusalén y son varias multitudes. Y estas multitudes dice que se enteran de que Jesús viene a la fiesta. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. A todo este cuadro
Dice Mateo 21:9. Vamos un momentico a Mateo 21:9. En Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás, si ve que iba gente delante y iba gente detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. También Juan nos dice, Lucas nos dice que los fariseos al ver todo esto, recuerden que los fariseos detestan a Jesús, y al ver todo esto, imagínense todas las multitudes que venían aclamándolo y les reconocían que era el Hijo de David, que es uno de los títulos del Mesías esperado. Y la palabra Hosana significa Dios salva, así que lo estaban reconociendo como Salvador y lo estaban reconociendo como Mesías, y eso era a grandes voces, eso era gritando. Los fariseos, llenos de rabia, llenos de envidia, dijeron, calla, Señor, a tus discípulos. Y bueno, ya sabemos lo que él contestó. Él dijo, aunque estos callaren, las piedras hablarían, las piedras clamarían. Y en Juan 12 sucede, o Juan 12 nos retrata algo más acerca de esto, y es que nos retrata la impotencia de los fariseos que no pudieron callar esas voces. En Juan capítulo 12, el versículo 19, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y ojalá esas palabras de los fariseos fuesen ciertas de verdad para todo el mundo. Desafortunadamente, no todo el mundo se va detrás de él. Esa sería la salvación, pero no todo el mundo lo hace. Ahora retornemos a nuestro interrogante, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? Yo tengo aquí dos razones extraídas de este texto acerca de los motivos por los cuales lloró Jesús. La primera razón que tengo aquí es que, y recuerden, ¿por qué lloró si hay una multitud impresionante de personas que lo están aclamando? Y que lo que están diciendo, bíblicamente, teológicamente hablando, es completamente correcto. O sea, Él es el Hijo de David y Él es el Salvador. Pero Jesús, de todos modos, está llorando. ¿Por qué? Bueno, la primera razón por la cual Jesús lloró es porque la alabanza no era ni sincera ni correcta. La alabanza no era ni sincera ni correcta. Y la alabanza no era sincera porque toda esta multitud que lo aclamaba, toda esta multitud que lo exaltaba, unos días, unas horas más tarde, gritarían con el mismo fervor y con la misma pasión, gritarían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que muchas veces podemos cantar, muchas veces podemos alabar, pero como dijo el profeta Isaías, nuestro corazón está lejos de Dios, está lejos de Dios. ¿Y por qué no era sincera ni era correcta la alabanza? Si ellos decían Hosana, que significa Dios salva, inclusive es una voz en un tiempo presente, que es algo así como, Hosana significa como algo así como Dios salva ahora. Miren qué interesante, Hosana no solamente dice Dios salva, sino salva ahora, o sea, como el cumplimiento presente de la salvación, como un hecho que en ese momento, en ese mismo instante se está consumando. Hosana salva ahora, o sea, este es el momento, este es el tiempo de nuestra salvación. ¿Por qué esta alabanza no es correcta?
si ellos reconocían, número uno, que necesitaban salvación, y número dos, pues que Jesús era el Salvador. El asunto es, ¿a qué le llamaban ellos salvación? ¿A qué le llamaban los judíos salvación? ¿Salvados de qué? Y es que el asunto era que los judíos pensaban que la salvación tenía que ver con la política y la economía de sus vidas. Ellos tenían un concepto de la salvación que tenía que ver con la emancipación de Roma. Ellos se sentían avergonzados y humillados por ser vasallos de Roma, porque Roma se había enseñoreado de ellos, una nación impía, una nación pagana, una nación según los términos judíos, una nación inmunda, se enseñoreaba de ellos, y para ellos eso era un oprobio, para ellos eso era una vergüenza. Por lo tanto, el Salvador que vendría, ellos en su cabeza pensaban, imaginaban que lo que tenía que hacer ese Salvador era libertarlos de Roma. O sea, para ellos el problema era Roma, el problema era el abuso social, político, el trauma de tener que pagar impuestos, el trauma de tener que obedecer, el haber perdido aquella historia gloriosa de cuando ellos eran una nación autónoma. Ellos pensaban de esa manera en la salvación. Ellos se imaginaban que Él entraría y destruiría al imperio romano, destruiría al emperador y establecería de nuevo un gobierno autónomo y poderoso, donde Israel pudiera seguirse vanagloriando de ser el mejor pueblo de la tierra. Pero ellos no sabían que ellos no iban a ser salvados de eso, que ese no era el problema. El problema no era Roma. ¿Acaso ellos se creían que eran víctimas de la injusticia social, víctimas de la tiranía política de Roma? Pero no, ellos no eran víctimas, ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, los descendientes de Abraham, a quien Dios llamó mi amigo de manera personal. Ellos eran herederos de todas las promesas de Dios, eran objeto del entrañable amor y de la infinita misericordia de Dios. Fueron libertados gloriosamente del yugo de Faraón. Fueron introducidos en la tierra fértil de Canaán, pero desobedecieron a Dios, pero violaron su pacto, desecharon sus mandamientos, se corrompieron adorando los ídolos paganos de las otras naciones, adoptaron inclusive las costumbres paganas, mataron y apedrearon a todos los profetas que Dios les mandaba para que volvieran en sí, para que se arrepintieran, y ellos mataron a los profetas. Así dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Despreciaron el señorío de Dios. Escuche bien, despreciaron el señorío de Dios sobre ellos, y extraños vinieron a enseñorearse de ellos. Esa es la historia de Israel, y es la historia de todo aquel que, habiendo conocido a Dios, se corrompe, se va hacia atrás, se vuelve esclavo. El único señorío, el único dominio que no esclaviza, que no nos disminuye, es el señorío de Cristo, Solamente bajo el señorío de Cristo, solamente bajo el yugo de Cristo. ¿Recuerdan a Jesús cuando dice: lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga? Si no te gusta un yugo fácil y un yugo ligero, vas a terminar con un yugo pesado y una carga muy fuerte sobre tus hombros. Y eso fue lo que sucedió con Israel. Lo tenían todo, pero desecharon lo más importante, desecharon la palabra de Dios, desecharon sus promesas, desecharon todo lo que Dios les estaba ofreciendo. Y ahora
Ellos habían perdido la conciencia, habían perdido la capacidad de reconocer sus pecados, de reconocer sus errores, y estaban llenos de soberbia, y estaban llenos de arrogancia, sí, sometidos como esclavos, como vasallos de Roma, pero llenos de arrogancia. Y así somos a veces. A veces aún estamos en la prueba, a veces aún estamos en la dificultad, pero en vez de quebrantarnos y humillarnos, con soberbia y con altivez endurecemos el corazón. Israel no entendía de qué necesitaba ser salvado. Y probablemente en la iglesia del Señor Jesucristo, por causa de todo lo que se está dando en estos tiempos, probablemente muchos en la iglesia tampoco saben de qué necesitamos ser salvados. Realmente, ¿de qué necesitamos ser salvados? ¿Cuál es la salvación que el Señor Jesucristo ofrece? ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? Y lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que tenemos que ser salvados primero de nosotros mismos, porque el pecado está dentro de nosotros. Y hoy que estamos viviendo los días de pandemia, pospandemia, guerra, posguerra, hambrunas y la cantidad de cosas que se vienen porque están escritas, no porque yo quiera asustar a nadie, no es que eso está escrito. Eso está escrito. Y todas las crisis sociales, políticas, religiosas, filosóficas, antropológicas y todo el desastre natural que se viene. Y en todo ese tiempo nos tenemos que preguntar, ¿por qué tenemos que ser salvados de nosotros mismos? Porque es que a través de todas estas cosas nos hemos encontrado con nuestro corazón, nos hemos encontrado con nuestra conciencia, porque ya no teníamos ni siquiera conciencia. A través del aislamiento, las personas comenzaron a reflexionar sobre sus vidas, sobre por qué estoy aquí, sobre por quién soy. Algunas familias se destruyeron porque no soportaban estar el uno con el otro. Otros, por el contrario, fueron quebrantados y se arrepintieron. ¿De qué tenemos que ser salvados? De nosotros mismos. Tenemos que ser salvados de nuestro propio orgullo, de nuestra propia arrogancia, de nuestra propia altivez, de la enfermedad mental y emocional de este siglo que se llama depresión, ataque de pánico, ansiedad, locura, no sé qué más. ¿Y sabe cómo se resume toda esa enfermedad? Yo no soy psiquiatra, pero toda esa enfermedad se resume como la enfermedad del yo, del estar pensando primero en yo, segundo en yo, tercero en yo. Cuando el yo ocupa toda tu mente, cuando te crees que eres la persona más importante del universo, cuando crees que la vida tiene que girar en torno tuyo, cuando no conoces la virtud esencial del Señor Jesucristo, que es la humildad y la mansedumbre, sino que vives en torno del yo. Me miraron, no me miraron, me hablaron, no me hablaron, mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos, mi corazón, mis heridas, mis cosas, yo, y estamos enfermos porque no fuimos creados para vivir en torno al yo. Eso se llama egoísmo. Y Dios viene a librarnos de eso, porque esa es una vida miserable. Una vida centrada en ti mismo es una vida miserable, egoísta, ruin. Es una vida que nos lleva a la enfermedad, a la depresión, a la tragedia. Y sobre todo es una vida en la que continuamente estaremos en pecado. Todo lo que tiene que ver con codiciar, mentir, adulterar, fornicar, toda la violación de los mandamientos tiene que ver con el yo. Es tan claro esto que Jesús dijo: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. El que ama ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque amar es olvidarme del yo y vivir en función del beneficio de los demás. Y eso solamente lo puede hacer una persona que conoce a Jesucristo. De eso nos vino a salvar primeramente. Y eso es lo más suave.
Porque de lo más grave que nos vino a salvar Dios fue de Él mismo. Dios nos vino a salvar de Él mismo. Dios nos vino a salvar de su propia ira. Lo que cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario no fue la mano del diablo. No, eso no fue la mano del diablo. No fue el diablo el que mató a Jesús. No, fue Dios el que dijo: la paga del pecado es muerte. Fue Dios el que estableció la ley de la muerte para el pecador. Y en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo toma tus pecados y mis pecados. Y por eso el mismo Padre, el mismo Dios dice: aunque seas mi hijo, tú estás cargando con el pecado. Y el juicio es que debes morir. Esa es la ira de Dios por el pecado. Dios vino en su Hijo Jesucristo a salvarnos de Él mismo, de su ira. Una ira que se manifiesta de 1000 maneras. En el libro de Romanos hay una ira que se está derramando continuamente. Y Romanos dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los hombres que detienen la injusticia, contra los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque todo lo que se puede conocer de Dios está manifestado claramente en todo lo que Él ha hecho, de modo que ningún hombre tiene excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no lo adoraron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón y hicieron muñecos y adoraron muñecos. Y se inventaron sus dioses y adoraron sus dioses. Y la Biblia dice que así como el hombre abandonó a Dios, ahora Dios abandonó al hombre y lo abandonó a sus concupiscencias, lo abandonó a la esclavitud de su pecaminosidad, lo abandonó a sus pasiones y lo abandonó a una mente reprobada. Y la evidencia de que Dios ha abandonado al hombre en su concupiscencia es el desarrollo de todas las depravaciones sexuales, de todo el homosexualismo y de todo lo que estamos viendo, de cómo el hombre se degrada y cómo las mujeres luchan por el derecho de matar a sus hijos en su vientre. Es una sociedad a la cual Dios ha abandonado, y esa es la ira de Dios. Cuando yo peleo con alguien, yo lo único que puedo hacer por un momento dado es decir: no te hablo, Ángela, no te hablo. ¿Y qué le pasa a Ángela si yo no le hablo? Nada, no le pasa nada. Antes de pronto se siente mejor, dice: esta señora tan problemática, que no me hable por ahora. Pero si Dios dice: ¿sabes qué? Ni te hablo. Hermano, si Dios sostiene mi vida, el aire que respiro, el corazón que me late, todo lo que soy, la luz que me hace pensar con coherencia, con discernimiento, con justicia, esa luz proviene de Dios. Si Dios me la quita, me convierto en un monstruo. Si Dios me quita la capacidad de sentir, la capacidad de entender a los demás, la capacidad de ver al otro, eso viene de Dios. Porque nosotros somos seres caídos que solamente pensamos en nosotros mismos. Por eso es que la Biblia dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Y dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Un sentir sobrenatural. ¿Tú sientes que las personas alrededor son superiores a ti misma? No. Yo tampoco, eso solamente lo pone Jesús en el corazón. Pero fuimos creados para eso. Fuimos diseñados así porque fuimos diseñados a imagen de Dios. Pero nos convertimos en seres que solamente pensamos en nosotros mismos, que nos sentimos víctimas de todo. Que en ninguna manera eso te acontezca, dijo Pedro al Señor Jesucristo cuando proclamaba el evangelio de nuestra salvación. ¿De qué necesita ser salvado? Necesita ser salvado de la muerte, pero es que resulta que la cosa no termina en la muerte. Y uno de los problemas más graves que tenemos es que la iglesia apóstata del Señor
del Señor, vaya usted a saber de qué Señor, porque si es apóstata no es del Señor. Sí, exacto, no sabemos de qué Señor es esa iglesia, pero la iglesia apóstata dice que no podemos hablar del infierno. Y entonces, ¿en qué Jesucristo creen? Si Jesucristo pasó todo el tiempo hablando del infierno. El infierno no es algo de lo cual nosotros querramos hablar. El concepto del infierno proviene de toda la Escritura y el Señor Jesucristo hablaba del infierno con claridad. Un sinnúmero de textos, pero no se puede hablar del infierno porque eso suena feo. Yo tengo un grupo de hermanos, pero de hermanos de sangre. Y yo digo, ay, bueno, qué chévere, en este grupo de pronto yo pueda decir algo. Y todos mandan flores, todos son santos en ese grupo, pero todos, hermanos, todos. Eso es una santidad. Desde que amanece el día salen flores, pájaros cantando, una cantidad de cosas. Dios te bendiga, la gloria de Dios. Las puertas se te abrirán, todos tus sueños. Eso es unas bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. Y yo, ay, Señor, pero ¿yo qué pongo? Me pongo a poner también lo mismo, si tú sabes que eso es mentira. Y voy a mandar un mensajito así que les haga abrir los ojos de que estamos en los últimos tiempos. Ay, cuando uno pone que Dios te bendiga, o sea, porque yo también pongo que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Amén, 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 sí, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, amén, amén, amén. Pero cuando yo pongo que Cristo viene, se acaba el chat enseguida. Si yo digo que Jesús nació en el pesebre y que Jesús está tocando la puerta de tu casa para hacerte el favor de entrar, como dicen por ahí, que está tocando, ay, gracias, Elo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero si digo que Él viene, por algún motivo no quieren que venga. O sea, que es un amor extraño. Si nosotros amamos a Jesús. Es más, vamos a suponer que no aman a Jesús, vamos a suponer que aman es a la Virgen, perdónenme. Pero Jesús es hijo de la Virgen, ¿no? Entonces, yo no creo que a María le guste saber que no quieren a su hijo. Pero es que ni así, hermano, ni así. No, que Jesucristo viene, pero ya no viene en burrito, viene en un corcel, viene a juzgar. Silencio sepulcral. No, que todas las guerras, que todo esto es porque todo el mundo molesto. Yo entonces mejor no escribo nada, que cada quien escriba lo que quiera escribir. Hermanos, ¿de qué necesitamos ser salvados? Necesitamos ser salvados de la muerte, que es el castigo por el pecado. Pero la muerte, hermanos, la muerte no es cuando uno cierra los ojos en una clínica así y queda privado. No, esa no es la muerte. Ese es el paso para la muerte. Y que ese es el cuento, que creen que la muerte es que uno le dio un infarto y se privó. Y la maquinita que hacía pu, 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 hace pu. No, esa no es la muerte. Eso es que usted acaba de pasar a la muerte. Aquí ya no sabemos nada. Pero Jesús dijo que era lo que pasaba allá. Dice que el tormento número 1 es eterno. Y lo describió como alguien que se lo están comiendo los gusanos, pero nunca se lo terminan de comer. Que se está quemando en una llama, pero nunca se termina de quemar. Que allá crujen los dientes. ¿Y sabe por qué crujen los dientes? Esa frase, crujir de dientes, tiene que ver con rabia. Usted no ha tenido momentos en que usted tiene una rabia, pero es que una rabia, pero fuerte. Sí, una rabia. Bueno, de pronto nosotros los coléricos sabemos más de esas cosas y de esas luchas. Pero cuando uno tiene rabia así, uno cruje los dientes y el estómago arde. Entonces, allá usted va a estar todo el tiempo así. O sea, eso es una gastritis eterna, eterna. Así que le arde el estómago. A usted no le ha dado gastritis, pero de la que duele, de la que uno se dobla así. Bueno, hay una gastritis que arde. Bueno, eso es gastritis permanente. ¿Por qué? Porque la gastritis da de la rabia, del enojo, de la amargura, de la hiel que se vierte en las entrañas, producto de la rabia. Entonces, hermanos, eso es eterno. Eso es un sufrimiento eterno, un lago de fuego que arde con azufre. O sea, no es fuego puro, tiene azufre. Y bueno,
Jesús habló del infierno, pero el tema no es del infierno. Pero a pesar de que ellos tenían un concepto claro y una revelación clara del infierno, ellos pensaban que el infierno era Roma. Y hay gente que piensa que el infierno es no tener plata. Hay gente que piensa que el infierno es estar enfermo. Hay gente que piensa que el infierno es vivir con la suegra. Que el infierno es el profesor de cálculo. El infierno. Hay gente que piensa así. Y no saben realmente lo que Jesús dijo acerca del infierno. Jesús vino a salvarme de estas cosas. La vida cristiana comienza cuando nosotros, por la luz de su Espíritu Santo, comprendemos, número uno, la magnitud de nuestro pecado. Y número dos, la magnitud de nuestro castigo. Esas son cosas que una conciencia cauterizada no puede comprender, porque todos nos creemos buenas personas. Todos nos creemos buenas personas. Todo el que no ha matado a nadie, sino con la mirada nada más, se cree una buena persona. Pero el infierno es para el que ha dicho una mentira. Entonces, ¿para quién es el infierno? Para todos nosotros. Dios vino a salvarnos de todo eso. Cuando entendemos, repito, la magnitud de nuestro pecado y la magnitud de nuestro castigo, de lo que merecemos, cuando podemos entender eso y de que Dios ha venido a salvarnos de eso, entonces entendemos lo que es gracia. Una palabra tan preciosa que solamente la podemos comprender cuando somos verdaderamente salvos por Cristo Jesús. Cuando usted comprende lo que es la gracia, el corazón cambia, el corazón se transforma. Porque gracia es poder entender toda mi maldad y al mismo tiempo poder comprender la inmensidad de su amor y de su perdón. Y eso es asombroso, eso es gracia. Jesucristo vino a salvarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de la muerte y del infierno. Nosotros tenemos que saber que lo que hemos recibido de parte de Dios no es un premio, sino que es gracia. Todo lo que Dios te ha dado, todas las bendiciones que tú has recibido, no son una recompensa, no son un premio, es gracia. Nosotros no merecemos nada, es gracia. Un salmista escribió acerca de Dios y dice: tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Tú no nos has pagado conforme a nuestras maldades. Por el contrario, has prolongado sobre nosotros tu misericordia. La segunda razón por la cual Jesús lloró fue por la ceguera espiritual de su pueblo. Lucas 19, versículo 42. Dijo Jesús: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloró por la ceguera espiritual del pueblo de Israel, por su incapacidad para ver y para entender. La primera ceguera, o la primera cosa que no vieron, la primera cosa que no conocieron, fue que no conocieron el tiempo de su visitación. Mire qué tremendo. No conocieron el tiempo de su visitación. Recordemos lo que siempre recuerdo en casi todos los sermones que tienen que ver con Jesús. Existían unas profecías claras acerca del momento de la venida del Mesías. Y fueron tan claras estas profecías que cuando llegaron unos magos de Oriente a donde Herodes diciendo que por una estrella, pero Dios a nosotros no nos habla por las estrellas, ni tampoco a los judíos, pero a esos magos de Oriente les habló a través de una estrella. Y los magos dijeron: nosotros vimos la estrella y la estrella nos trajo hasta acá porque el Mesías, el rey de Israel ha nacido y lo venimos a adorar. Y hermano, tremendo, mire, con una estrella, unos hombres paganos
supieron que había nacido un rey, atravesaron leguas y leguas de desierto y sabían que ese rey no era cualquier rey porque lo venían a adorar. Hermano, con una estrella. Y usted tiene tremendo libro ahí. Israel tenía un rollo profético. Y Herodes se queda pasmado y dice, ¿cómo así? O sea, me van a quitar el puesto y no, yo no sabía. Y va corriendo donde los escribas, que son peores que él. Y les dice, díganme cuándo van a ser el Mesías. Y los escribas le dicen, el Mesías ya nació. El Mesías ya nació y por aquí nadie se enteró. Los magos de Oriente con la estrella se enteraron. Y nosotros con todo el rollo aquí estamos enterados, pero es que ni nos importa. Es que el problema era que se enteraron y le dijeron sí, y más o menos como cuántos años tiene el niño. Bueno, el niño nació en Belén y puede tener como entre 1 y 3 añitos. Da un margen de error. ¿Y qué hace Herodes? Vamos a matar a todos los niños entre 1 y 3 añitos. Sí ve que es que el mucho conocimiento no sirve de nada si Dios no transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Mucho conocimiento con un corazón corrupto es un peligro. Es un peligro. Es un peligro sobre toda cosa guardada. No dice guarda la cabeza, dice guarda el corazón. Guarda el corazón. La lucha es con el corazón. Jesús lloró por la ceguera espiritual de su pueblo, pero no porque no tuvieran revelación, no porque no tuvieran profecías, no porque no tuvieran señales, no porque no hubiese maestros, no porque no hubiese escribas, sino porque no querían ver lo que era evidente, porque su corazón estaba endurecido, su mente estaba entenebrecida. No conocieron el tiempo de su visitación, no significa que no sabían. Tan claro es que mataron a todos los niños que habían nacido por esa época. Israel sí sabía, pero no quiso conocer. Aquí la palabra conocimiento no tiene que ver con solamente tener datos en la cabeza. Aquí conocimiento tiene que ver con una relación con Dios. Tiene que ver con una intimidad. Tiene que ver con algo que involucra no solamente la mente, sino el corazón. No conoció el tiempo de su visitación. No conocieron el tiempo histórico en el que estaban. Hermanos, nuevamente hay una agenda. Dios tiene una agenda. Todos los días no son iguales. Todas las épocas no son las mismas. Usted tiene que identificar en la Escritura cuál es la época en la que estamos viviendo. El libro de Isaías en el capítulo 55, versículo 6, Dios dice, buscadme, buscad a Dios mientras esté cercano. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa mientras pueda ser hallado? Vendrán días en que los que busquen a Dios no lo podrán encontrar. Así, para que no crean que es que Dios es un romántico que se va a aguantar todos los años de terquedad y de obstinación porque Él es grande en misericordia y infinito en bondad. Sí, pero Él tiene agenda. Dice Eclesiastés, hay tiempo de amar, hay tiempo de perdonar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de cantar, hay tiempo de endechar. Y Dios es ordenado, Dios es un Dios de orden, Dios trabaja con agenda. Él no trabaja como nosotros desordenados, Él tiene una agenda, hay un tiempo, una fecha estipulada para cada cosa. Y Él en su misericordia ha revelado gran parte de la agenda. Óyeme bien, gran parte de la agenda de Dios está siendo revelada. Y por eso Jesús dice, si tú hubieses conocido el tiempo de tu visitación, ¿por qué? ¿Cómo Jesús va a decir, ay, tan bonito que sea que tú hubieses conocido que este día era determinante para ti? Y no es Jesús Dios. Si era necesario que Israel conociera que ese día era determinante para su futuro, para su salvación, no iba a revelarlo Dios, no iba a mostrarle, sí lo había revelado. Y encontramos al profeta Daniel, hermano. El profeta Daniel muchísimos años antes, con una profecía fresca. Y este acontecimiento que hay aquí, hermano, este acontecimiento que hay aquí,
Estaba plasmado no solamente en todo lo que habían visto los escribas, estaba plasmado también en el rollo de Daniel. Es la profecía que conocemos como la semana 70. La profecía de Daniel, que marca el trato, la agenda, el plan que Dios tiene con Israel y que arroja luces acerca de cuándo comienza y cuándo termina, el trato de Dios con la iglesia. Y este evento que nosotros estamos rememorando hoy de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, es el término, es el punto que marca un intervalo, escúcheme bien, marca un intervalo de 69 semanas de años. 69 semanas de años. A ese día, escuche bien, en ese día, en ese momento, cuando Jesús entraba, se cumplían 483 años del trato de Dios con Israel. En ese momento, cualquier judío y cualquier teólogo, escuche bien, cualquier teólogo había podido pensar en Israel, cualquiera de esos escribas hubiera podido pensar, si este es el Mesías y está apareciendo aquí, entonces nuestra historia está por terminar. ¿Por qué? Porque la profecía de Israel dice que hay 70 semanas determinadas. Y no quiero de pronto meterme mucho en eso porque me alejo, pero voy al capítulo 9 de Daniel para que nosotros entendamos la importancia de este evento que hay aquí. Daniel capítulo 9. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta ese día. Aquí hay un dato histórico, aquí hay un dato claro. La salida de la orden para reedificar a Jerusalén fue un edicto del rey Artajerjes en el año 444. Ese es el punto de partida, ¿cierto? Y dice el libro de Daniel, desde allí hasta el Mesías príncipe, hasta la aparición. Y por eso es que Jesús dijo, si tú supieras que hoy es el día de tu visitación, o sea, si tú conocieras este día, porque eso estaba escrito en el libro de Dios. El día que tú entres a ese lugar, se cumple el primer intervalo de tiempo. Versículo 25 de Daniel. Capítulo 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántas semanas hay? Hay 7 semanas más 62 semanas, o sea 69 semanas. Allí en ese momento se estaba cumpliendo más del 90% de la historia, de la agenda de Dios con Israel, y ellos no sabían que el tiempo se les había agotado. El tiempo de la gracia para ellos, el tiempo de la mansedumbre de Dios, el tiempo de la humildad de Dios, el tiempo del burrito se estaba acabando. Ese día era el último día. Y por eso es que Jesús lloraba, porque estaba escrito, estaba claro, pero no lo veían, no lo entendían, no lo comprendían. Qué tristeza. Hay veces que uno dice, yo quisiera saber qué día me voy a morir para vivir bien y hacer todo lo bueno. Y sí, pero hay gente que de pronto se entera y tampoco funciona. Pero ese era el día registrado en la historia. Y Jesús sabe, después de este día no va más. Después de este día no va más. No conocieron el tiempo de su visitación. ¿Por qué? Porque estaban en pleno culto, hermano. ¿No ve que es el día de la Pascua? Estaban celebrando, estaban llenos de alegría, de jolgorio, de religiosidad, matando ovejas, matando palomas, cantando alabanzas. Estaban en culto, orgullosos de su templo. El hobby ir al templo, a gastarse la plata ahí.
Estaban tan distraídos en la religión, repito, tan distraídos en la religión, que no percibieron la revelación de Dios. La revelación de Dios. Y lo mismo ha sucedido casi siempre. Noé duró 120 años construyendo el arca. Y durante esos 120 años él predicaba. Y Dios dice en su palabra que los años de la humanidad iban a ser 120 años. Y le da a Noé 120 años para que construya un arca. Y cuando Noé construía el arca, anunciaba que venía un diluvio. Anunciaba que el mundo se iba a acabar porque la maldad de los hombres estaba desbordada en la tierra. Y pasaron 120 años y Noé construyendo el arca y todos los demás burlándose. ¿Hasta qué? Hasta que se cerró el tiempo. La Biblia registra que la puerta del arca la cerró Dios, no Noé. Entraron los animales. Es que los animales no son pecadores, los animales entraron, hermano. Pero los hombres no entraron. ¿Usted ha visto semejante cosa? Los animales dijeron, uy, mejor nos vamos porque entonces ellos sí creyeron, pero los hombres no. Se salvaron todos los animales, perecieron todos los hombres. Y Dios cerró la puerta. Y yo me imagino que cuando empezó a caer, a subir el agua, porque el agua estaba cayendo, y dice, ay, qué raro está cayendo agua. Pero ya cuando el agua estaba aquí subiendo, yo me imagino que sí estaban mirando para ver cómo entraban al arca. Pero ya el arca tenía la puerta cerrada. Dios la había cerrado. Y lo interesante de esta imagen es que la Biblia dice que así será con nosotros, como en los días de Noé. Por eso es, repito, por eso es que yo no creo en el rapto, en la tribulación, hermano, porque en la tribulación uno está todo espantado, está atribulado. Pero ¿en qué momento estamos desapercibidos, dándonos en casamiento, jugando, molestando? Ahora no está pasando nada, ya se están dando plomo en Rusia y vamos a orar para que se acabe la guerra. Yo no sé cómo orar por eso, hermano, porque Jesús dijo que esa era la primera de las guerras. Yo no sé cómo orar por eso, yo no sé cómo orar para que se acabe esa guerra. Le soy sincera, porque yo digo, pero entonces uno estudia la palabra para orar para que no se cumpla. O sea, yo no entiendo, pero eso es lo que dijo Jesucristo. Y él no dice, y vendrá una guerra y rumores de guerra, y vendrán rumores de guerras y vendrán guerras, pero no se preocupen que es necesario que todo eso acontezca y eso apenas es principio de dolores, palabras de Jesús. Entonces yo como oro y digo, Señor, que no hayan guerras, que tu palabra no se cumpla. ¿Para qué son las guerras? ¿Para qué son las pandemias? Para despertar, son las señales que dicen Jesús viene. Son las señales que despiertan a la bella durmiente. ¿Sabes cuál es la bella durmiente? Nosotras. Nosotras somos las bellas durmientes. Ya. Y entonces, allá Putin dándose plomo con el otro, son las voces del Cordero de Dios que dijo que cuando oigan de guerras y de rumores de guerra y cuando vean que todas estas cosas comiencen a pasar, erguíos porque vuestro galardón está cerca. Gloria a Dios. No conocieron el tiempo de su visitación. Después que se cierra la puerta no hay nada que hacer. Hace poquito cogieron al pobre Armando Alducin y casi que lo matan. Porque el hombre supuestamente está equivocado. Sí, puede estar equivocado en algunas fechas, hermano, pero él no es ningún hereje en ese sentido. Puede que esté equivocado en unos añitos. Puede que tenga un desfase. Hacer esos cálculos es muy difícil. Nuestro calendario es solar, el calendario judío es lunar, partiendo de ahí. Las fechas que nosotros tenemos son unas fechas muy imprecisas. Entonces, casi matan al pobre hombre, que no es ningún hereje, que yo creo y lo que yo veo en Armando Alducin es un deseo de hacernos despertar y un anhelo porque realmente venga, hermano, porque es que lo que vamos a ver de aquí en adelante es feo. Usted no está viendo todo lo que está pasando. Dolor, hambre, sufrimiento, muerte, pecado, maldad, odios, rencores, perversiones. No viene nada bueno. Isaías dice, he aquí que tinieblas rodearán la tierra y oscuridad todas las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti vendrá mi gloria. Una profecía de Isaías. Solamente hay luz
para los que buscan a Jesús. Solamente en luz. El que me sigue, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la que no he conocido el tiempo en que se acaba el culto. Bueno. No conocieron el tiempo de su visitación, no conocieron lo que era para su paz. No conocieron lo que era para su paz. En esta frase que dice, si al menos tú conocieras lo que es para tu paz, esa frase se repite de igual manera en aquella parábola que dice que cuando uno va a hacer guerra contra una persona tiene que examinar si tiene con qué hacer la guerra, y si no tiene con qué hacer la guerra, poner condiciones de paz. Es el mismo texto. Por lo tanto, lo que el Señor quiere decir aquí es que Israel no conoció cuáles eran las condiciones para la paz. O sea, para hacer un tratado de paz, las dos partes se reúnen y la parte afectada pone ¿qué? Condiciones, ¿cierto? Bueno, yo te perdono y salimos de este enredo, pero estas son las condiciones. Israel no conoció las condiciones de paz. Israel abrazaba el legalismo. Y el Jesús que estaba allí ofreciendo la paz no era legalista. Sanaba enfermos los sábados. Los sábados no se podía hacer nada. Había que jugar a la momia todos los sábados. Si alguien se iba en un hueco, que se fuera, porque eso era pecado. Una religión falsa, legalista, cruel, sin amor, sin nada. Y encontraron a un Jesús lleno de misericordia, rodeado de prostitutas, rodeado de ladrones, rodeado de tramposos. Esas eran las condiciones de paz. Creer en el Señor Jesucristo. Solamente creer. No había nada que pagar, no había un dinero que entregar, como dicen los de la prosperidad. No, es que tienes que pactar, tienes que sacar la plata. No. Eran tan simples las condiciones que las despreciaron. Simplemente era mirar. Como el testimonio de Spurgeon, el más grande de los predicadores. Él se convirtió con el texto de Isaías que dice, miren a mí y sean salvos. Y el predicador era un zapatero y decía, ¿cómo es la salvación? Es tan sencilla como mirar. ¿Quién de ustedes no puede mirar? A ver, mirar. ¿Y qué dice Dios? Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Ay, no hay que ser bueno. Sí hay que ser bueno, pero nadie puede. Nadie puede ser bueno, por lo tanto será Jesucristo el único bueno. Miren al bueno, nada más tienen que mirarlo. Ustedes no pueden ser buenos, pero es aquí que yo les pongo a uno que sí es bueno. Mírenlo a Él y serán salvos. Mírenlo a Él atravesado en la cruz del Calvario. Mírenlo a Él crucificado. Mírenlo a Él desangrado y entiendan que Él está allí ocupando el lugar de ustedes. Era solamente mirar. Era solamente mirar. Pero eso ofende a los que tienen mucho dinero y mucha plata para comprar. Era tan sencillo como mirar. El profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No conocieron las condiciones de paz. Y para Dios no hay más condiciones de paz. El libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay paz. Y la paz que Dios viene a darnos no es la paz del mundo ni de las naciones. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Y pronto cuando Jesús desate los sellos, saldrá un jinete que tiene la potestad de quitar la paz de la tierra y se van a matar los unos de los otros. Así que no busques la paz ni en tu casa, ni en tu barrio, ni en tu escuela, ni en ninguna parte. No hay paz. Cristo es el príncipe de la paz. Y solamente hay paz con Dios a través de Jesucristo. La muerte de Jesucristo y su sangre es lo único que puede pagar tu pecado. Tú no puedes pagar todo el daño
que le hemos hecho a Dios. No lo podemos pagar. Es Cristo el que pagó la deuda. Simplemente tengo que creer. Esas son las condiciones para la paz. Pero hay gente que no las conoce. Y por último, no advirtieron la destrucción que se aproximaba. Lucas 19, versículos 43 y 44 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 30 años después se cumplió esta profecía. 30 años después no quedó piedra sobre piedra. 30 años después el mismo ejército de Roma invadió Jerusalén y la destruyó. Todo lo que está escrito en su palabra se cumple. Todo lo que Dios ha dicho se cumple. Israel dejó de ser nación. Israel dejó de ser el pueblo de Dios. La profecía de las 69 semanas se cumplió. Todo esto pasó. Pero hermanos, estamos viviendo un tiempo y tenemos que conocerlo porque en este tiempo Israel volvió a aparecer en la historia. Volvió a aparecer en la historia porque Dios no ha terminado con Israel. Porque hay promesas pendientes que Dios, por ser fiel y verdadero, tiene que cumplir. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y Dios sí quiere terminar con nosotros. Es decir, tiene que finiquitar la historia con el pueblo gentil. Tiene que finiquitar la historia con la iglesia. Nosotros estamos a las puertas de una gran visitación. Cristo viene por nosotros. Este es el tiempo de la visitación. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Lo dice la Escritura y lo dice toda la tierra. Todas las señales. Pronto viene nuestra visitación, hermano. Pronto entrará el Señor de la gloria y nosotros con Él. Pronto viene el Señor Jesucristo y veremos su gloria y su majestad.